a ver qué. Pero bueno, vamos a ahora sí a empezar, perdón por la tardanza. Esta es la agenda que vamos a revisar rápidamente. Pues como ya habíamos platicado, el cáncer de pulmón es el primer lugar en incidencia, representa el 11.6% de todos los casos nuevos de cáncer en el mundo, más de 2 millones de pacientes al año. Además, es el primer lugar en mortalidad, representa el 18.4% de todas las muertes por cáncer. Más de 1.8 millones de pacientes al año mueren por cáncer de pulmón, o sea, es una enfermedad altamente letal. Además, cuando sumamos todas las muertes ocasionadas por otros tipos de enfermedades, tenemos el equivalente al cáncer de pulmón, es decir, sumando todas las muertes por cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de páncreas, tenemos el equivalente en muertes a cáncer de pulmón, lo cual nos habla de que este es un problema de salud bastante importante. En cuanto a la clasificación, lo dividimos a grandes rasgos en dos grandes grupos. En el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el que ocupa la mayor parte del estudio, y este cáncer de pulmón de células no pequeñas lo subdividimos en dos grandes grupos. El adenocarcinoma de pulmón y el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Y por otro lado está el cáncer de pulmón de células pequeñas, que en realidad pertenece al grupo de tumores neuroendocrinos del pulmón, que tiene una biología y un comportamiento clínico completamente distinto. Más o menos dentro del cáncer de pulmón de células no pequeñas, en la mayor parte de los casos van a ser adenocarcinoma, aproximadamente el 40% de los casos, y entre un 25 a un 30% van a ser carcinomas epidermoides. Un porcentaje un poco menor va a ser el carcinoma de células grandes, que es un tipo de cáncer que no se logra clasificar entre si es un adenocarcinoma o es un carcinoma epidermoide. Sin embargo, las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud es de que se trate de clasificar uno de estos dos subtipos a través de inmunohistoquímica. Entonces, que con la inmunohistoquímica que le hagamos, podamos determinar en realidad si se comporta más como un adenocarcinoma o como un carcinoma epidermoide. A lo largo del tiempo, pues ha ido cambiando un poco la epidemiología. Inicialmente teníamos más carcinoma epidermoide y menos adenocarcinoma, mientras que células grandes se ha mantenido bastante constante a lo largo de los años, pero en la actualidad sí tenemos más adenocarcinoma que carcinoma epidermoide. Como ya habíamos mencionado, el cáncer más frecuente es el de cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es más o menos el 80 al 85% de todos los tipos de cáncer de pulmón. Y de estos, como había mencionado anteriormente, los más frecuentes es el adenocarcinoma, alrededor del 40%, y el de células escamosas o epidermoide, alrededor del 25%. La Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación en 2015 y tenemos dentro de los adenocarcinomas diferentes subtipos. El carcinoma lipídico, que era el que anteriormente se decía bronquiolo alveolar, el carcinoma acinar, el adenocarcinoma papilar, el adenocarcinoma micropapilar y el adenocarcinoma sólido, que son los más frecuentes, y todas las demás variedades son bien poco frecuentes. Y como lesión preinvasiva tenemos la hiperplasia adenomatosa atípica. Aquí vemos un ejemplo de un adenocarcinoma con patrón lipídico, cómo se puede observar en una patología y cómo se puede observar en un estudio de imagen. La comparación, les dicen que es como que una mariposa se hubiera parado en una planta, algo así, no recuerdo muy bien, que es como la comparación que hacen los patólogos, pero a mí simplemente no me queda muy claro. Simplemente es un adenocarcinoma con un patrón lipídico. ¿Por qué es tan importante esto, verdad? Aquí tenemos un análisis. Todos los pacientes de este análisis eran pacientes en una etapa clínica 1 de cáncer de pulmón y vemos cómo la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia de cáncer específica sí es muy diferente dependiendo del subtipo de adenocarcinoma del que estamos hablando. Y podemos ver bien claro cómo el epídico es el que tiene mejor pronóstico, el acinar y el papilar tienen un pronóstico bastante similar y el micropapilar y el sólido son los que tienen peor pronóstico en cualquiera de las 13 evaluaciones que se hacen. Entonces, por eso sí es bien importante que no solo tengamos qué es un adenocarcinoma, sino que además nos puedan decir qué subtipo de adenocarcinoma es el que tiene el paciente, por esto y por otras razones. Y los carcinomas epidermoides los dividimos en tres grandes grupos: el keratinizante, el no keratinizante y el basaloide. Y la lesión preinvasiva, pues es el carcinoma escamoso in situ. En cuanto a los tumores neuroendocrinos, tenemos los tres grandes grupos: el cáncer de pulmón de células pequeñas, el neuroendocrino de células grandes
y los tumores carcinoides. Dentro de los tumores carcinoides tenemos el carcinoide típico y el carcinoide atípico. Como ya sabemos, tanto el atípico como el típico son tumores de buen pronóstico, principalmente. Y luego tenemos el cáncer de pulmón de células pequeñas, que tiene un pronóstico generalmente desfavorable, pero que el comportamiento clínico y el tratamiento es muy diferente al cáncer de células no pequeñas. Y el neuroendocrino de células grandes, que se debe de tratar como un carcinoma de células pequeñas, ¿verdad? Al final de cuentas, ese es el tratamiento que se ofrece. En cuanto a los factores de riesgo, yo creo que para nadie es un secreto que el principal factor de riesgo en la mayor parte del mundo es el tabaco, ¿verdad? Representa un factor de riesgo pues bastante importante. En algunas partes del mundo, hasta el 90% de los casos de cáncer de pulmón se deben al tabaquismo. En la parte de nuestros países, pues no hay tanto tabaquismo y hay otros factores de riesgo que cobran también bastante importancia, pero dependiendo de la región geográfica, pues es la asociación que se tenga con el tabaquismo. Se sabe que un fumador de más de 20 cigarros al día va a tener de 20 a 30 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y los fumadores de segunda mano también van a tener un riesgo incrementado de un 15 a un 25% en comparación con aquellos que no son fumadores. La intensidad del tabaquismo y la probabilidad de desarrollar cáncer, pues sí, está documentada, ¿verdad? Entre más intensidad de tabaquismo, mayor es el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y eso normalmente lo medimos por la cantidad de cigarrillos que el paciente fuma al día, y aproximadamente por arriba de 15 cigarrillos al día es donde empezamos a ver ese incremento importante. Ahora, sí hay un beneficio importante de dejar de fumar independientemente de la edad. Si ustedes ven ahí, la línea que vemos en rojo es las personas que nunca dejan de fumar, y el riesgo se va incrementando. Luego, las personas que lo dejan a los 60 logran reducir ese riesgo menos, pero sí lo logran reducir, y las personas que lo dejan a los 30 años reducen de manera importante ese riesgo, pero nunca llega a ser igual al riesgo que tienen las personas que nunca han fumado. O sea, por mucho que se deje de fumar, siempre el riesgo va a estar incrementado, pero sí se logra reducir de manera importante. Entonces hay un efecto importante en el hecho de que las personas dejen de fumar, y esto independientemente de que ya el tratamiento también se ve impactado, la calidad y la acción del tratamiento se ha impactado en las personas que continúan fumando. Otros factores de riesgo: la exposición a arsénico, a radón, asbesto, a contaminación, a la exposición crónica a humo de leña, que es un factor de riesgo muy importante para nosotros, la exposición a otro tipo de metales. Ahora, el asbesto pues está más asociado a mesotelioma, pero también hay un riesgo incrementado de cáncer de pulmón, no únicamente a mesotelioma. De hecho, hace poco leí un artículo que una de las teorías por el cual en Italia el COVID-19 mató a más personas es porque en la región de Lombardía había exposición a asbesto anteriormente. Desconozco si esto es verdad o no, pero el asbesto sí es un dato a tomar en cuenta. En cuanto al screening, como ustedes ya saben, el screening son pruebas que se realizan en población de alto riesgo que no tiene síntomas, y que la finalidad es poder hacer un diagnóstico temprano y que este diagnóstico temprano tenga un impacto en la supervivencia global de los pacientes. Pues se han hecho N cantidad de estudios de screening en cáncer de pulmón. Este es un estudio importante, ¿verdad? El NLST, que se descontinuó en el 2010, pero podemos ver aquí cómo se hizo un brazo con tomografía de baja dosis y un brazo con radiografía de tórax, y podemos ver que la cantidad de diagnósticos es mucho mayor cuando utilizamos una tomografía de baja dosis en comparación cuando utilizamos una radiografía de tórax. Pero lo importante de esto es que sí tuvo un impacto en mortalidad, ¿verdad? Y tuvimos una reducción de la muerte por cáncer de pulmón de un 20%, e incluso también una reducción en la muerte por otras causas de un 6.7%. Además de este estudio, viene la contraparte europea que se hizo en Bélgica y en los Países Bajos, que es el estudio Nelson. Este estudio son alrededor de 15.000 pacientes, y en este podemos ver que hubo menos muertes por cáncer de pulmón a los pacientes que se les hizo tomografía en comparación con aquellos que no se les hizo ningún tipo de estudio de screening.
157 diagnósticos en los hombres que se les hizo tomografía versus 214 en los que no se les realizó tomografía. El número de diagnósticos es similar en ambos grupos, pero la diferencia es que el 50% de los casos de pulmón detectados en hombres se encontraron en estadio temprano en el grupo que se fue a screening, versus un 75% aproximadamente que se diagnosticó en etapas 3 y etapas 4 en el brazo que no se hizo ninguna prueba de screening. Esto es algo bien importante. Y algo llamativo es que a 10 años podemos ver que es más marcado el beneficio del screening en el género femenino. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que estamos empleando para someter a alguien a screening o tamizaje? Está recomendado en pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Entre los 55 y los 74 años, que tengan un índice tabáquico mayor o igual de 30 paquetes años y tengan menos de 15 años de haber dejado de fumar. Y aquí no hay discusión, esto es categoría 1, pero también se puede recomendar en pacientes que tengan más de 50 años, que tengan un índice tabáquico arriba de 20 paquetes año y que tengan algún factor de riesgo adicional. Siempre que uno somete a un paciente a un estudio de screening, no importa si es de próstata o de mama, debe de ser una cuestión platicada con el paciente y consensuada para que el paciente comprenda que existe el riesgo de tener también falsos positivos y falsos negativos, pero también se le explica el beneficio de poder encontrar una enfermedad en una etapa más temprana y que eso mejore su pronóstico. Y esto, pues, como ya lo habían platicado, se debe a la reducción relativa del riesgo de muerte por cáncer de pulmón en un 20% en los pacientes de alto riesgo. Se hace con tomografía de tórax de baja dosis, no está recomendado hacerlo con radiografía, puesto que ya vimos que es inferior. Se hicieron estudios de citología de esputo y otros métodos, pero todavía ninguno de estos fue demostrado que fuera superior a la tomografía de bajas dosis. Hay pruebas moleculares que se están implementando ahorita, pero todavía no se han convertido en un estándar. Lo que sí tenemos como estándar para screening es hacer una tomografía de baja dosis. En cuanto a la presentación clínica, la verdad es que es bien variada, ¿verdad? Uno esperaría que todos tuvieran sintomatología respiratoria, pero no necesariamente es así, aunque sí es lo más frecuente, no necesariamente es así. Esta es parte de la evolución de la enfermedad, desde que tenemos un tejido completamente normal hasta que pasamos una etapa precáncer que puede estar relacionado al tabaco o puede no estar relacionado al tabaco. En esta etapa precáncer es donde ocurre el daño tisular, donde hay algunas desregulaciones de algunas vías de proliferación y de apoptosis, cambios genéticos y cambios epigenéticos. En esta etapa, pues las medidas básicamente son de prevención. Luego pasamos a los estadios tempranos, en donde ya tenemos invasión y angiogénesis, en donde las terapias locales y sistémicas van a ser importantes y donde las pruebas moleculares van a servir tanto pronósticas como predictivas. Y luego tenemos la enfermedad avanzada, cuando ya tenemos diseminación metastásica, en donde las terapias sistémicas juegan un papel muy importante y los marcadores moleculares van a tener un importante valor predictivo para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, los síntomas pueden estar presentes desde 4 meses hasta 2 años, ¿verdad? Se han hecho estudios de cuánto tiempo pasa el paciente con síntomas hasta que finalmente se hace el diagnóstico. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en pacientes que no tienen factores de riesgo, es en los pacientes en donde con más frecuencia hay un retraso en el diagnóstico. Por ejemplo, mujeres jóvenes que nadie está pensando nunca que van a tener cáncer de pulmón. Yo tuve un caso de una señora que pasó por diagnóstico de que si era una tos por alergia, que si era una tos por reflujo, bueno, 2 meses para tos por reflujo y no era. 2 meses en tratamiento por tos por alergia y obviamente no era, y que fue deteriorando. Y me dijo el esposo, me dice, es que porque nadie me dijo que podía ser cáncer. Y bueno, nadie se lo dijo sencillamente porque no lo estamos pensando, sobre todo cuando son mujeres sin factores de riesgo. Entonces, eso es lo que puede hacer que un paciente pase hasta 1 año sin tener todavía el diagnóstico, ¿verdad? Los síntomas más frecuentes son tos, pero no es en todos los pacientes, entre el 45 y el 75%. Disnea, alrededor del 60%, neumonías postobstructivas, ¿verdad? A veces los pacientes tienen infecciones respiratorias repetitivas y ahí finalmente es que se llega al diagnóstico. Hemoptisis, que puede estar presente entre un 27 y un 57%,
dolor torácico entre un 25 y un 50%. Pero además podemos tener síntomas derivados de la diseminación intrastorácica por la presencia de derrame pleural, derrame pericárdico, disfonía, síndrome de vena cava superior o síndrome de Pancoast. Podemos tener también síntomas derivados de la enfermedad metastásica como dolor óseo o síntomas neurológicos, aunque no lo crean, a veces los pacientes con cáncer de pulmón debutan con sintomatología neurológica. A lo mejor ya cuando uno reinterroga, si le dicen, bueno, sí tenía tos, pero no le puse mucha atención, pero la enfermedad se empieza a investigar a raíz de sintomatología neurológica. No es algo tan raro de ver, como por ejemplo convulsiones o alteraciones de la marcha o del habla. Síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que puede estar presente. Esto es más común en el cáncer de pulmón en células pequeñas. En general, todos los síndromes paraneoplásicos son más frecuentes en cáncer de pulmón en células pequeñas, pero aún así se puede presentar también en cáncer de pulmón en células no pequeñas. Y la hipercalcemia, que la hipercalcemia puede deberse a la osteolisis por metástasis óseas o puede deberse también por cuestiones hormonales, o sea, puede ser también de origen hormonal. En cuanto a la estratificación, pues es muy importante, ¿verdad? Es una parte pilar del tratamiento. Una vez que ya sabemos la histología, tenemos que conocer la estratificación y porque después venimos con toda la parte molecular que también es esencial en el tratamiento y el diagnóstico de estos pacientes, muy similar a lo que ocurre con cáncer de mama. Entonces, la estratificación nos va a permitir conocer si esta es una enfermedad temprana, una enfermedad localmente avanzada o una enfermedad metastásica. Todos estos estudios nos van a servir para hacer una adecuada estratificación, una tomografía axial computarizada con medio de contraste. Además, dependiendo del caso, uno puede también tomar una biopsia guiada por tomografía, a la cual yo la encuentro muy útil en pacientes que tienen enfermedad muy diseminada y que tienen lesiones periféricas, porque es un método que si se hace adecuadamente, se toma una cantidad suficiente de tejido, nos ayuda muchísimo para ofrecernos de una vez el diagnóstico. El PET también es muy valioso, sobre todo para conocer si hay o no hay enfermedad extratorácica y además para evaluar el mediastino. Las broncoscopías, que pueden también ser muy útiles, sobre todo en pacientes que tengan tumores centrales. Mediastinoscopía y mediastinostomía, para aquellos pacientes que estén pensando en ofrecer un tratamiento de tipo quirúrgico y que se requiera estadificar adecuadamente el mediastino, se pueden utilizar estos métodos. La resonancia magnética contrastada cerebral, que sirve para evaluar la presencia o ausencia de metástasis cerebrales. Yo a los pacientes que tienen adenocarcinoma se las pido absolutamente a todos, aunque la lesión parezca no muy grande, porque la cantidad de pacientes con adenocarcinoma de pulmón que tienen metástasis cerebrales, ya sea en el diagnóstico o que lo desarrollan durante el curso de su enfermedad, es bastante importante. En carcinoma epidermoide uno puede solamente evaluar si tiene o no tiene síntomas porque no es tan frecuente las metástasis del sistema nervioso central como por ejemplo en células pequeñas o en el adenocarcinoma, ¿verdad? El EBUS es muy útil cuando uno necesita estadificar mediastino en las estaciones 2R, 2L, 4R, 4L, 7, 10, 10R, 10L y otras estaciones ciliares. El EBUS se puede utilizar para estadificar las estaciones 5, 7 y 8. Y también se puede utilizar la broncoscopía navegacional. En realidad, debe como que juntarse todo el equipo multidisciplinario de radiólogos, de oncólogos, de radiooncólogos, de cirujanos, de radiólogos intervencionistas, neumólogos, y entre todos, dependiendo de cada caso, se debería de tomar la decisión de cuál de todos estos procedimientos hay que hacerle, y la mayoría de los pacientes no van a hacerse un solo procedimiento, sino que se van a hacer varios procedimientos para poder hacer una adecuada estadificación. La estadificación ha variado en los últimos años. Esta ya a partir del 2016, creo 2018, 2016, por ahí ya quedó esta nueva clasificación. Que lo importante que tenemos que ver aquí, pues que el T1 van a ser tumores básicamente pequeños, se subdividió en T1A, T1B y T1C, se separaron más esto en comparación de una estadificación previa, pero en general los T1 van a ser tumores de 3 centímetros. Los T2 van a ser tumores que van a estar entre los 3 y los 5 centímetros. Los T3 van a ser tumores que van a estar entre los 5 y los 7 centímetros, y los T4 van a ser tumores mayores de 4 centímetros o tumores que ya tengamos invasión al diafragma, mediastino, al corazón, a grandes vasos, a la tráquea, al nervio laríngeo recurrente, a los cuerpos vertebrales, a la carina.
o que tengamos un nódulo separado en el mismo lóbulo pulmonar, el primario, ¿verdad? Entonces eso ya lo clasifica como un T4 y ahí ustedes pueden ver la estratificación. Aquí vemos T3, vemos T4. En cuanto a los ganglios, tenemos N1, N2 y N3. N1 básicamente van a ser metástasis a los ganglios iliares ipsilaterales. El N2 básicamente van a ser mediastinales ipsilaterales o subcarinales, y el N3 van a ser ganglios mediastinales contralaterales o iliares contralaterales o escalenos o ganglios supraclaviculares. Y la M también se subdividió, ¿verdad? Ahora tenemos M1A, M1B y M1C. El M1A pueden ser nódulos pulmonares en el pulmón contralateral, o también derrame pleural que sea positivo. A todos los pacientes con cáncer de pulmón que tengan derrame pleural hay que hacer el análisis de líquido pleural para determinar si es invasión o no. A veces no, con una sola vez no es suficiente y se requieren analizar el líquido varias veces para determinar si hay o no. Si no es líquido hemorrágico, si se corrobora que no es un exudado y ya está uno bien seguro, pues puede pensar que realmente no se debe a un M1A, este líquido pleural, pero hay que estar bien seguros en ese análisis. El M1B es la presencia de una metástasis, pero solamente en un solo órgano, una sola metástasis en un solo órgano, y el M1C pues van a ser múltiples metástasis en uno o varios órganos. Aquí es como clasificamos ya el TNM, ¿verdad? Que ahora se agrega, pues, que tenemos más subdivisiones en etapa clínica 1 y tenemos la subdivisión del T3C, ¿verdad? Y ya con esto, pues, hacemos nuestra estratificación. A los pacientes, pues, también tenemos que hacerles pruebas moleculares, y esto es especialmente importante en pacientes que tienen adenocarcinoma de pulmón. Aunque ya es una publicación viejita, hay cosas que se mantienen en el tiempo y podemos ver que los adenocarcinomas pueden tener entre un 10 y un 30% de mutación de KRAS. La mutación de KRAS todavía no tenemos un blanco terapéutico eficaz, aunque se han estudiado algunos, todavía no tenemos un blanco terapéutico eficaz, pero se asocia a mal pronóstico y además se asocia a pobre respuesta a la quimioterapia, además de estar asociado a tabaquismo. Luego tenemos mutaciones de BRAF que son raras, ¿verdad? Pero sí las podemos tener presentes. Mutaciones de GFR, que son las más frecuentes. Aquí dice que en adenocarcinomas es de un 10 a un 40%. Eso va a depender de la región geográfica. Hay regiones geográficas que tienen hasta 50% de mutación de GFR. En un estudio que se hizo en México cuando yo estaba en mi entrenamiento, el porcentaje de mutación de GFR fue del 34%. O sea que es un porcentaje nada despreciable. Yo no sé en cuánto está en Guatemala, pero sí he visto un par de casos de pacientes con mutación de GFR aquí en Guatemala. Es rarísimo tener mutación de GFR en carcinoma escamoso, solamente lo tenemos que mandar a hacer cuando tenemos un paciente con un carcinoma escamoso que no tiene factores de riesgo, o sea, es una mujer joven, no fumadora, o que tiene una histología mixta, adenoescamosa, que también se puede llegar a dar, pero de lo contrario, pues es infrecuente tener la mutación de GFR. Y el HER2 es raro, ¿verdad? Un 4%, pero también puede estar presente. ALK, que es muy variable, pero puede ser hasta un 7%. Y MET, que también es muy variable, pero mutación de MET hasta 14%. Estos números van variando según las poblaciones, no todas las poblaciones son iguales. ¿Por qué es tan importante el EGFR? Pues ya sabemos que es un receptor transmembrana, ¿verdad? Que va a tener su dominio extramembranal, su dominio transmembranal y su dominio intramembranal, ¿verdad? Como lo vemos acá, y que va a tener una participación muy importante en el desarrollo de un cáncer de adenocarcinoma de pulmón, como ya lo mencionamos ahí, hasta en un 40% de los casos. Es muy importante la histología, no solo por el pronóstico, ¿verdad? Como ya mencioné anteriormente, no es lo mismo el pronóstico de un lipídico que el de un tumor sólido o micropapilar, que usualmente tienen peor pronóstico, sino que además nos pueden orientar a ver qué probabilidad hay de que un paciente tenga mutación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los tumores, en los adenocarcinomas, los de tipo papilar, los de tipo acinar, tienen mayor probabilidad de tener mutación de GFR.
Y los sólidos es prácticamente nunca, ahora es extremadamente raro, pero sí tienen probabilidad de tener mutación de KRAS, que ya sabemos que es de mal pronóstico. Entonces, no es que no necesitemos hacer los biomarcadores, los tenemos que hacer de todas maneras, pero nos puede orientar, ¿verdad? Aunque ya sabemos que la epidemiología no es como que lo único, sino que sí tenemos que mandar a hacer las pruebas, pero ya uno ya tiene la idea, me urge esta prueba porque este paciente muy probablemente va a estar mutado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las características clínico-patológicas siguen siendo las mismas, a pesar de que estas publicaciones no son tan recientes, pero, por ejemplo, el EGFR no se asocia a tabaquismo, mientras que KRAS sí, como ya lo habíamos platicado, en ALK tampoco parece haber una gran asociación con tabaquismo. El EGFR está más frecuentemente mutado en asiáticos, cuestiones de edad. Por ejemplo, en el caso de ALK, la edad suele ser más joven, ¿verdad? El caso de EGFR es más frecuente en mujeres que en hombres, mientras que el KRAS es más en hombres que en mujeres, y ALK está más o menos igual. La histología, la mayor parte de los mutados con EGFR van a ser adenocarcinomas, es raro ver mutación de EGFR en otras histologías. Bueno, ¿cuál es la importancia clínica? Pues que si tenemos mutaciones de EGFR, lo vamos a asociar a una respuesta a los inhibidores de tirosina sinasa. Y si tenemos mutación de KRAS, a mayor mortalidad y mayor recurrencia, porque predice mala respuesta al tratamiento. Y la ALK pues, nos va también a predecir respuesta a los inhibidores de ALK, que ahora tenemos pues, una amplia variedad de fármacos que se pueden utilizar. Es muy diferente el cáncer de pulmón de un fumador de un no fumador. Podemos ver que podemos ver hasta 209 mutaciones en un paciente fumador y 18 mutaciones en un paciente no fumador. La supervivencia a 5 años de manera global es del 15.6%, aunque si tenemos una enfermedad localizada es del 52%. Y a 5 años, cuando tenemos una enfermedad avanzada, es del 3.6%. Sin embargo, hemos ido haciendo avances importantes en el tratamiento del cáncer de pulmón. Yo creo que tanto cáncer de mama como cáncer de pulmón son de los que tienen más avances terapéuticos en los últimos años, y esta supervivencia se va a ir y se va incrementando, que tal vez todavía no lo podamos ver, pero vamos a ir con el paso del tiempo viendo que más y más pacientes van a estar vivos hasta 5 años. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Obviamente, como cualquier cáncer, pues encontrar una enfermedad que esté en una etapa temprana, el tener un buen estado funcional, el tener una pérdida de peso no significativa, o sea que el paciente peso o que la pérdida de peso sea inferior del 5%, y el género femenino, las mujeres somos más fuertes desde siempre, y esto es un factor de mejor pronóstico, ¿verdad? La presentación, la mayoría van a encontrarse en enfermedad localmente avanzada o metastásica, cerca del 70%, y en etapa temprana alrededor del 30%, aunque esto va a variar mucho dependiendo de la localización y el área geográfica. Yo creería que aquí en Guatemala la enfermedad localmente avanzada metastásica es más y la enfermedad temprana es menos. Pero globalmente tenemos un 30-70. La enfermedad resecable, más o menos el 50% de los pacientes con enfermedad resecable van a tener una recaída, y por eso se han hecho varios estudios tratando de mejorar esos resultados. Y yo creo que sí se van a ir mejorando con el paso del tiempo. Las personas que tienen enfermedad localmente avanzada, igual hemos tenido importantes avances en este grupo de pacientes, porque de estos hasta el 80% van a tener una recaída. Y más de 1 millón de pacientes anualmente van a tener una enfermedad metastásica y van a ser candidatos a tener un tratamiento sistémico. Muchos pacientes. En general, pues el tratamiento debe ser con un abordaje multidisciplinario. Ahora todos tenemos que estar involucrados en el tratamiento de estos pacientes: neumología, cirujano oncólogo, psicología, psiquiatría, enfermería, nutrición, patología, etcétera, etcétera, porque cada uno de estos personajes van a tener en algún momento un impacto importante en el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. Ahora pues hemos ido ampliando la cantidad de médicos que se involucran en el tratamiento del cáncer de pulmón, y esto se debe a que las nuevas terapias tienen efectos secundarios nuevos que no conocíamos antes, y que entonces ahora la participación del cardiólogo, por ejemplo, del neurólogo, se va volviendo cada vez más importante. La medicina personalizada, que es la forma en la que estamos tratando de tratar el cáncer de pulmón actualmente, realmente es una nueva puerta, es el futuro de la medicina.
como bien dice acá, el 42% de los ensayos de nuevos fármacos se están estudiando basados en genes o proteínas específicos de una enfermedad para hacer el tratamiento lo más personalizado posible, mejorar las respuestas, los resultados de las terapias que estemos utilizando. Ahora es lo que llamamos el traje hecho a la medida. No todos los pacientes van a recibir el mismo tratamiento. Lo vamos a ir individualizando. Eso es a grandes rasgos. Esta tabla resume el tratamiento del cáncer de pulmón hasta la actualidad. Vemos que en etapas clínicas muy tempranas el tratamiento siempre sigue siendo el quirúrgico. Sin embargo, en la etapa clínica 1A es posible también que estos pacientes vayan a SBRT como una opción de tratamiento y posteriormente a observación. Además del SBRT, hay otras nuevas terapias que congelación y no sé qué más cosas que están saliendo en la actualidad para aquellos pacientes que tengan problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes o alguna comorbilidad que no los haga el candidato ideal para recibir un tratamiento quirúrgico. También tengan otra opción de tratamiento. Pero aún así, el pilar del tratamiento en las etapas tempranas sigue siendo el quirúrgico. En etapa clínica 1B, pues la cirugía y los tumores, los pacientes que tienen tumores arriba de 4 centímetros van a recibir quimioterapia adyuvante. En la etapa clínica 2A y 2B, los pacientes van a cirugía y después a quimioterapia adyuvante. En las etapas clínicas 3A y 3B, que son las que se consideran localmente avanzadas, los pacientes van a recibir tratamiento con quimio-radioterapia concomitante, que puede variar. La etapa clínica 3A es una etapa clínica bien versátil, en donde va a depender del volumen de enfermedad que tenga el paciente. Si tiene una enfermedad 3A, pero no es muy voluminoso y se considera resecable, el paciente puede ir a cirugía de entrada. Sin embargo, si es un 3A, pero la enfermedad no es resecable, puede ir a recibir quimioterapia o quimio-radioterapia. En algunos casos, los pacientes que tienen buenos resultados pueden ir a cirugía posteriormente. Y la etapa clínica 3B, eso sí, todos los pacientes, el tratamiento definitivo es la quimio-radioterapia concomitante y posteriormente algunos casos muy seleccionados, y por eso lo pongo en signo de interrogación, porque no es lo que vamos a hacer a todos los pacientes, pero algunos pacientes con 3B pudieran ir a un tratamiento quirúrgico después. El durvalumab, que es un anticuerpo monoclonal, también parte del arsenal terapéutico de la inmunoterapia, se agregó a los pacientes con enfermedad localmente avanzada recientemente a través de un estudio que se llama PACIFIC y les ofrece beneficios bastante importantes. Antes de esto, ya sabíamos que por muy buen tratamiento que les diéramos, hasta el 20% de los pacientes iban a tener una recaída. Entonces, hemos estado mejorando también los resultados en ese sentido. En etapa clínica 4, el tratamiento es sistémico, que va a depender del estado mutacional, de otro montón de características para seleccionar adecuadamente el tratamiento, pero se debe también considerar una oligometastásica, es decir, un paciente que tiene una enfermedad oligometastásica que ha respondido bien a la terapia, uno puede ofrecer un tratamiento ya sea con SBRT o con cirugía para mejorar las condiciones del paciente. No es un estándar, pero es una opción que se puede discutir en un grupo multidisciplinario para mejorar todos los resultados. Otra cosa importante que más adelante, siempre cuando se hablaba de adyuvancia se decía que únicamente con quimioterapia, porque antes de hace algunos años pues no teníamos mayores beneficios de utilizar inhibidores de tirosina en el escenario adyuvante, pero es posible que eso cambie, ¿verdad? AstraZeneca acaba de decir que van a quitar el ciego a su estudio que se llama ADAURA, porque encontraron beneficios de tratamiento adyuvante en pacientes con mutación de EGFR, ¿verdad? Entonces antes, pues no había otra cosa, pero este anuncio, aunque todavía no tenemos los datos formales, nos puede hacer pensar que pudiéramos cambiar la forma en que damos la adyuvancia y también ya tomar en cuenta los marcadores moleculares para decidir la terapia adyuvante. Eso es lo que les decía, ¿verdad? El durvalumab en pacientes que han recibido quimiorradioterapia en estadio 3. Y ahí se puede ver claramente el beneficio en la mediana de supervivencia libre de progresión cuando utilizamos durvalumab versus cuando utilizamos placebo. Y de ahí que ya es algo que se deba de considerar. Y el beneficio se basa básicamente en todos los subgrupos de pacientes, excepto en los pacientes con mutación de EGFR, aunque el volumen de pacientes es muy bajo como para sacar conclusiones definitivas en este subgrupo de pacientes. Pero bueno, hemos ido teniendo esos pequeños avances en la fase adyuvante. Entonces,
Entonces, la importancia del tratamiento multidisciplinario, pues desde que tenemos una buena biopsia, una biopsia bien tomada, hasta que tenemos un reporte histopatológico completo y un buen perfil mutacional que va a llegar entonces con la información precisa al oncólogo para poder tomar una mejor decisión. Si el paciente se va a recibir solamente quimioterapia, si el paciente va a recibir terapia blanco, si va a recibir inmunoterapia o si es un paciente ideal para hacer una combinación de quimioterapia e inmunoterapia de manera concomitante. Bueno, yo aquí ya me paso a la parte de tratamiento. Entonces, no sé, como esta básicamente era diagnóstico y estadificación y todo esto, pues pensaba dejarlo aquí, si les parece bien, y si ustedes quieren, seguimos con el tratamiento en enfermedad metastásica más adelante en otra oportunidad. No sé qué piensan. Pues sí, Ignacio ya está reclamando ahí. Se oyen, espero que no se oigan los gritos. No, yo creo que ahí está bien, doctora. No sé si alguno de los muchachos o la doctora Carla tendrá algún comentario. Karin, Luis. Hola, doctora, buenas noches. Con Buenas una, noches. con una preguntita, ¿hay alguna mutación que esté asociada a la polución o a la contaminación? Por lo menos así como en los países que tienen alto grado de contaminación, como algunas ciudades de China o como el DF, ¿han Pues identificado fíjate o que solo han lo haya dicho? leído, no, pero sería interesante investigarlo, porque si sabemos, por ejemplo, que cada raza está asociada a tabaquismo, muy probablemente también hay alguna Es otra la misma. mutación similar. Entonces, pues ya se los dejo de tarea a todos, porque hasta el momento que sepan, no. Ok. Pues algo que no mencioné ahí, muchos de los estudios que vamos a hacer va a depender también de las disponibilidades. O sea, sabemos que en Guatemala no todo el mundo tiene acceso, ¿verdad? Entonces, si tenemos sospecha de que haya metástasis óseas, podemos hacer un centellograma, pues siempre está esta opción. Otra cosa que no mencioné, por ejemplo, no hay así un marcador tumoral que sea súper específico, pero algunos pacientes con adenocarcinoma sí tienen elevación del antígeno carcinoembrionario. Cuando los pacientes tienen elevación del antígeno carcinoembrionario, la verdad que sí es bastante útil para el seguimiento de la enfermedad. Y además hay una asociación, no está del todo estudiada, pero que la elevación del antígeno carcinoembrionario pudiera estar presente en pacientes con metástasis del sistema nervioso central y en pacientes con mutación de IGFR. Entonces, la verdad que es un marcador que está disponible, que está accesible y que le puede a uno servir para seguimiento y evaluación de la respuesta a las terapias. Entonces, cuando tengan un paciente con adenocarcinoma, se lo pueden pedir y ver cómo les da con eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En cuanto al marcador que acaba de mencionar, doctora, digamos, es de seguimiento también, digamos, cuando terminamos una terapia, podemos seguirlo con el antígeno. Si lo elevó al principio, sí. O sea, no todos lo elevan, pero algunos pacientes, sobre todo, lo he visto con mayor frecuencia en adenocarcinoma. Entonces, ahí ese paciente sí nos puede servir y sí nos puede orientar. Pero no todos los pacientes lo elevan. Parecido a lo que pasa con colon, ¿verdad? En colon tampoco no todos los pacientes elevan el marcador. Entonces, no es algo que podamos usar en absolutamente todas las personas. Ok, muchas gracias y mucho gusto saludarla, doctora. Igual. Doctora, ¿y el PET qué opina como de este viaje? Para mí el PET es sumamente importante. De hecho, digamos, si yo tuviera acceso a un PET de calidad aquí en Guatemala, yo creo que sí se lo haría absolutamente a todos los pacientes. Un buen porcentaje de pacientes que creemos que es una enfermedad localizada, cuando hacemos el PET nos damos cuenta que no, ¿verdad? Recuérdense que también podemos tener metástasis en glándulas suprarrenales, que es un sitio también frecuente, y eso pudiéramos pasarlo por alto con los estudios convencionales. Entonces, yo creo que si está al alcance, yo sí se los pido bueno, aquí todavía tenemos muy poquito tiempo de tener el PET, honestamente todavía no se han ganado mi confianza, pero digamos, si tuvieran la disponibilidad, sí se los pediría a todos los pacientes. Incluso en el algoritmo para ver los nódulos pulmonares,
está como considerado también la posibilidad de hacer un PET cuando tiene uno dudas respecto a si el nódulo pudiera ser maligno o no. O sea que, por ejemplo, si estuviera usted dentro del Seguro Social, ahorita no pediría el PET todavía no lo considera tan confiable, ¿o sí? Es que todavía, o sea, yo tengo todavía mis dudas, porque recuérdense que la cuestión del PET aquí es que el medio de contraste tiene una vida media muy corta, ¿verdad? Pues el medio nuclear tiene una vida media muy corta, entonces o sea, yo todavía tengo mis dudas y no he hecho la suficiente cantidad de PETs en Guatemala como para ya decirles un no rotundo, pero tampoco me siento tan confiada todavía. Yo no sé qué piensa el doctor Castro, si ya se ganaron su confianza o si está igual que yo. Todavía cuesta porque la glucosa tritada es dosis no, es tiempo dependiente, ¿verdad? Entonces, algún atraso en el aeropuerto o que el aeropuerto del hospital haya manifestación o haya alerta de COVID y no entre, pues ahí ya está perdiendo como la posibilidad de lograr un buen estudio, ¿verdad? Claro, yo en realidad sé cuando la gente está en sus posibilidades económicas y antes de que pasáramos a la época de COVID-19 en que no podemos viajar, pero antes de eso, cuando las personas tenían posibilidades económicas de hacerlo y todavía en marzo alcancé a mandar a hacer un PET, los mandaba a hacer fuera, ¿verdad? Porque si me siento un poquito más cómoda con los PETs que se hacen fuera de Guatemala. Pero claro que es una evolución, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en el futuro, a ver qué tanto evolucionamos. Por lo pronto yo aquí, si no hay incluso también el recurso económico no lo hay, pues una buena tomografía contrastada que abarque tórax, abdomen completo para ver glándulas suprarrenales y un centellograma óseo y una resonancia magnética de cráneo pudieran también ser muy útiles. Ahora, con la resonancia, eso para mí sí es muy importante, y sobre todo si es adenocarcinoma, por muy pequeña que se vea la lesión, yo sí se las mando a hacer a todos los pacientes, porque sí me ha dado sorpresas. Pacientes asintomáticos tienen lesiones en el sistema nervioso central. Entonces, la resonancia magnética de cráneo sí es un estudio que sí se lo pido a la gran mayoría de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, y no digamos de células pequeñas, ¿verdad? Que también es todavía más frecuente las metástasis cerebrales. Sí, y ahora, doctora, con respecto al... Nosotros el viernes, el jueves tenemos la clase de abordaje clínico, pero hasta donde yo sé, la cantidad de mediastinoscopía para hacer un abordaje, si era una enfermedad regional o metastásica, en cuanto a la evaluación de datos mediastinales, todavía no la hacen tan bien, ¿verdad? No sé si usted ya sabrá. Aquí, por ejemplo, aquí me parece que el Hospital Roosevelt va a empezar a hacer EUS y EUS. No sé en qué momento del año o si ya los empezaron a hacer, pero que ya tenían el equipo. Ahora, mediastinoscopías y mediastinostomías, desconozco con qué frecuencia se está haciendo aquí en Guatemala. Recordemos que aquí en Guatemala la gran mayoría de pacientes van a tener enfermedad metastásica. Son pocos los pacientes que van a tener una enfermedad localizada, y la gran mayoría que yo he visto, ya los he visto, o sea, los que son enfermedades localizadas ya los he visto operados. Entonces, no le dan una chance de ir a ver la especificación porque cuando uno siente ya están operados. Pues esa es una realidad. Pero por eso la idea de que se debería de manejar todo con un equipo multidisciplinario para decidir cuál va a ser el método de estratificación mediastinal, ¿verdad? Sí, yo calculo que nosotros estaremos viendo tal vez como unos de 25 a 30 casos nuevos, apenas. Son pocos comparados, por ejemplo, con cáncer gástrico. Y de esos casos, tal vez uno son localmente avanzados o etapas tempranas. De ahí todos los demás son metastásicos. No, y es que la otra cosa que pasa y que tenemos que aceptarlo es que hacer el diagnóstico de cáncer de pulmón no es nada barato. Pues. O sea, uno necesita hacerse por lo menos una tomografía.
y de ahí tomar la biopsia. Y pues muchas personas no tienen acceso a los métodos diagnósticos, entonces muy probablemente tenemos más cáncer de pulmón del que creemos. Le piden intervención aquí. Pero bueno, entonces si ustedes quieren, lo aceptan y están entusiasmados o no, no sé cómo decirlo, podemos programar también ya hablar de la enfermedad metastásica, que creo que es lo que abarca la mayor parte del cáncer de pulmón, porque en la adjuvancia es poquita la información que hay, seguimos usando los mismos esquemas de quimioterapia, con quimioradioterapia también usamos más o menos los mismos esquemas, siempre basados en platino, pero también si ustedes quieren podemos abordar únicamente enfermedad temprana, adjuvancia, o enfermedad localmente avanzada, quimioradioterapia concomitante, como ustedes me digan, y ya lo programamos para una siguiente sesión. Ya, sí, gracias, doctora. Ahí, no sé, doctora Carla, si quería hacer algún comentario antes de cerrar. No, muy buena exposición, Ale, gracias por tus aportes. No, solo iba a mencionar justo lo del centellograma óseo, pero que tú lo abordaste muy bien. También es importante durante la estadificación y sobre todo la resonancia magnética, que como bien decís, es importante sobre todo en adenocarcinomas realizárselo a todos los pacientes, independientemente que estén asintomáticos, pero no. Perfecto. ¿Y a ustedes cómo les va? ¿Ustedes ven en el San Juan cáncer de pulmón o no mucho? No mucho, Ale, la verdad es que todo es, generalmente todo el abordaje se hace en el San Vicente y ellos refieren todo a cancerología. Entonces nosotros sí no tenemos muchos pacientes con cáncer de pulmón, tal vez 1 o 2 al mes, y son etapas metastásicas y haz de cuenta que es porque no los aceptaron en el INCAM, pero que vayan referidos directamente al San Juan, no hay todo, creo que San Vicente inmediatamente refiere a los pacientes. El INCAM no tiene ningún biológico, o sea, el INCAM no tiene ninguna terapia biológica, ni inhibidor de tirosinasa, ni anticuerpos monoclonales, no tienen nada, o sea, me imagino que a pura quimio se van. Sí, porque de hecho de lo que vemos, digo, nuevo es porque probablemente no lo quisieron ver en el INCAM, que es 1 o mucho 2 al mes, o que ya empezaron algún esquema de quimioterapia en el INCAM y que pues por falta de recursos ya no siguieron, pero de lo contrario, nosotros sí no tenemos muchos pacientes. Y bueno, nosotros no tenemos cirujano de tórax, entonces es poco probable que nosotros vayamos a hacer un diagnóstico. Sí, claro, sí. Por ejemplo, EBUS apenas este año lo van a empezar a hacer en el Roosevelt y todavía tenemos que esperar a que pasen la curva de aprendizaje, etcétera, etcétera.